En esta lección aprenderemos a utilizar la lógica True State, en qué consiste el problema de corrupción de información cuando tenemos dos salidas que quieren ir a la misma entrada y cómo lo podemos nosotros solucionar haciendo uso del buffer True State. En esta lección vamos a trabajar con la lógica True State. Primero, para entenderla tenemos que ver un problema que podemos tener. Usualmente, cuando nosotros tenemos una compuerta, vamos a suponer que tenemos cualquier tipo de compuerta, yo puedo conectar la salida de esta compuerta a otras más. La cantidad va a depender del fan out que yo tenga, dependiendo de la tecnología de circuito integrado que yo estoy utilizando. Pero bueno, puedo hacer esto sin problema. Pueden ser NOTs, como en este ejemplo, puede ser la entrada de un AND, la entrada de un OR, cualquier otra. Lo importante es que una salida puede alimentar una o varias entradas. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un caso diferente? Supongamos que acá yo tengo un buffer y acá tenemos la salida de un AND y por algún motivo de diseño necesito estas dos señales conectadas de esta forma. Lo que va a suceder acá es un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo tener corrupción de información. Si la salida del buffer es 1 y la salida del NAND es 1, no tengo ningún problema, ambos son iguales. Pero ¿qué sucede si el buffer y el NAND me dan valores diferentes? Por ejemplo, 1 y 0, o al revés, 0 y 1. Entonces yo voy a tener corrupción de información. No voy a saber cuál de las dos posibles entradas es la válida. Yo no puedo hacer eso en un circuito digital. Aparte de la corrupción de información, también corro el riesgo de poder generar hasta un cortocircuito si lo hago de esta manera. Si nosotros necesitamos unir salidas a una sola entrada, vamos a utilizar un tipo de tecnología que se conoce como Tree State. La tecnología Tree State nos va a permitir pasar o no pasar una señal. ¿Cómo funciona? Bueno, de hecho el funcionamiento es muy sencillo. Pueden ustedes imaginarse un buffer. Como sabemos, el buffer va a tener una entrada y el valor que nosotros tenemos en la entrada es el mismo valor que vamos a tener en la salida. Si tenemos 1 en la entrada, es 1 en la salida. Si tenemos 0 en la entrada, obtenemos 0 en la salida. Cuando nosotros utilizamos la tecnología True State, aparte de la entrada que nosotros vamos a utilizar para controlar, vamos a tener también una conexión, y esta conexión nosotros la vamos a utilizar para controlar si pasa la información o no pasa la información. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a llamarle a esta señal Enable, y la señal de Enable nos va a permitir decidir si pasamos o no pasamos la información. Dependiendo también de cuál sea la tecnología que estemos utilizando, Enable puede activarse con un 1 o puede activarse con un 0. En algunos casos nosotros los vamos a activar con un 0. Si la activación es con un 0, tenemos que colocar la E negada para indicar que la activación se hace a partir del valor de 0. Muy bien. Vamos a construir una pequeña tabla de verdad. Vamos a llamar a nuestra entrada A. Nuestra salida va a ser X y vamos a tener Enable. Entonces, yo tengo A, tengo Enable, tengo X y construimos su tabla de verdad. Cuando Enable está con el valor de 0, va a permitir el paso de la forma tradicional, es decir, que si A tiene el valor de 0, la salida va a ser un 0. Si A tiene el valor de 1, la salida va a ser un 1. Pero en este caso, cuando Enable tiene el valor de 1, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un 0 en A, la salida que yo tengo acá va a ser una salida de alta impedancia.
Es decir, va a haber una resistencia tan alta en la salida que va a parecer que esa parte del circuito está desconectado. Es como si tuviéramos un pequeño switch aquí adentro controlado por el valor de E. Entonces, en el momento que E vale 1, el switch se abre y sin importar la señal que yo tenga de entrada, esta parte del circuito va a aparecer como si estuviera desconectada. La impedancia va a ser tan fuerte que va a parecer que no está conectado absolutamente nada. Para indicar eso, nosotros vamos a poner una Z, indicando precisamente la alta impedancia. Entonces, si A vale 0 y enable está en 1, yo obtengo alta impedancia. Si A vale 1 y enable está en 1, nuevamente obtengo alta impedancia y parece que el circuito está desconectado. En los casos cuando enable está en 0, lo que yo tengo de entrada es lo que pasa a la salida. Al hacer eso, nosotros podemos colocar estos pequeños circuitos de tree state, estos buffers de tree state, en nuestras señales y controlar cuál de las dos posibles entradas que nosotros tenemos es la que queremos que pase al circuito. Vamos a ver esto con unos circuitos. Aquí tenemos dos circuitos y vamos a observar cómo funciona el tree state. En primer lugar, observemos el problema que tenemos. Para simular el tipo de problema que tenemos, he colocado un generador de frecuencias de 1 Hz y otro generador de frecuencias de 3 Hz. También tenemos dos LEDs. Estos LEDs nos van a indicar cuando nosotros tenemos el pulso arriba del generador de frecuencias. Y si se fijan, la salida de ambos generadores están yendo hacia un tercer LED. He colocado aquí una punta para que nosotros podamos observar qué es lo que está sucediendo y ver cómo se mezclan las dos señales y nos está generando corrupción de información. Observemos cómo trabaja. Muy bien, podemos observar que se prende el LED rojo y el LED azul. Cada uno de ellos se prende de acuerdo a la frecuencia que tiene asignada. Ahora bien, el LED verde no se está prendiendo ni como el LED rojo ni como el LED azul, sino que realmente se prende de acuerdo a la suma de las dos ondas que nosotros tenemos. Esto lo podemos ver en la parte inferior. Esto nos está generando corrupción de información, ya que el LED verde no trabaja ni con la información del rojo ni con la información del azul, sino que es una mezcla de las dos y entonces realmente no sabemos qué nos está llegando bien. Ahora, ¿cómo vamos a corregir eso? Lo vamos a hacer por medio del circuito que tenemos a la derecha, que es el circuito que ya está utilizando el tree state. Vamos a observar cómo está construido. Al igual que en el circuito anterior, nosotros tenemos dos generadores de frecuencias, dos generadores de onda, a 1 Hz y a 3 Hz, con sus respectivos LEDs para que lo podamos observar. El LED de salida también aquí está. Muy bien. Ahora, he colocado acá dos buffers de tipo tree state. Los buffers de tipo tree state tienen su entrada en este punto, su salida, su entrada y su salida. Pero también tenemos esta señal. Esta señal es la señal de control. Es el enable que nos indica si el buffer va a actuar pasando la información o como si fuera realmente un circuito desconectado debido a la alta impedancia que va a presentar en su salida. Lo tenemos en ambos. Como yo quiero que solamente me pase uno de dos, entonces he colocado un NOT a la señal que va a controlar la selección, de tal manera que cuando un buffer esté seleccionado, el otro esté deseleccionado y al revés, cuando este esté seleccionado, este de acá esté deseleccionado. Para hacer la selección simplemente he colocado un switch que voy a estar intercambiando. Entonces, cuando el circuito trabaje, si yo tengo seleccionado determinado buffer de tree state, ese buffer va a permitir el paso de la información mientras el otro actúa como si fuera un circuito que estuviera abierto. Al seleccionar el otro, entonces pasa la información y el otro trabaja como si fuera un circuito que estuviera abierto. De esta manera, la información que procede de un lado y que procede del otro nunca se va a mezclar, no se van a encontrar entre sí y no me va a producir corrupción de información a la salida.
Vamos a observar esto. Voy a mover la punta en esta sección y observemos qué es lo que está trabajando. El LED rojo está trabajando a 1 Hz, pero en este momento nosotros tenemos desconectado el True State. No está habilitado. Eso significa que en esta salida de acá tengo una impedancia tan alta que toda esta sección del circuito aparece como si no existiera, como si estuviera desconectado del resto. Eso hace que el LED verde reciba la señal que proviene de este generador de frecuencias. Entonces está parpadeando al mismo ritmo que el LED azul. El True State que pertenece al LED azul está permitiendo el paso tal cual. Por eso está parpadeando a esta frecuencia. Está recibiendo solamente información que proviene de esta zona. Ahora bien, si yo cambio el switch, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este de acá hace la función de estar desconectado. Aquí yo tengo una alta impedancia y ya realmente ya no aparece nada de lo que está en este circuito. Es como si estuviera desconectado. Sin embargo, este True State, este buffer True State, ya está permitiendo el paso de la información y ahora el LED verde está parpadeando a la misma frecuencia que el LED rojo. Tenemos ese paso de información y si observamos esto, solamente va a trabajar con uno de dos. No vamos a tener la mezcla de los dos flujos de información que nosotros tenemos. De esta forma, al utilizar el True State, nosotros evitamos el problema de corrupción de información e incluso el problema de un posible cortocircuito.